Vamos a ver lo que hace este coche. Gas a fondo total y absoluto, gas a fondo total. La electrónica es la que me limita, me corta la inyección, está peleando, pero está sufriendo mucho, está peleando. El Volvo va a subir y lo consigue, ¡lo consigue! Pendiente anti-sub, toma sub. Hola queridos amigos, hoy nos espera la última fase de grupos del Mundial. Quedan 2 plazas en cuartos de final que están deseando ser ocupadas y además hoy tenemos un duelo de contrastes. El sub más barato del Mundial, otro sub altamente capacitado y un todoterreno legendario. Nos acompaña esta vez David Clavero. ¿Qué tal estás, David? Muy buena, Juanma. Pues la verdad que vengo con muchísimas ganas de cerrar esta fase de grupos y con este plantel que tenemos hoy, que yo digo que os vais a quedar pegados a la pantalla viendo esta cuarta fase de grupos. Hoy se enfrentan Francia, Alemania y Japón. Como os decía antes, esta fase de grupos está definida por la variedad de sus oponentes. Por un lado tenemos un vehículo humilde y honesto, que quiere demostrar por qué ha sido convocado para participar en este Mundial. Por otro, tenemos un sub muy capacitado que antaño lo era aún más. Y por último, el cabeza de serie y legendario todoterreno. Aún así, no vale relajarse porque para quien quede segundo le está esperando un coco, el Defender. El Dacia Duster es un sub de uso mixto, cuyos ángulos suman nada menos que 84 grados. Tiene tracción total automática con bloqueo central y una altura libre de 210 milímetros. El Volkswagen Touareg es un sub de asfalto cuyos ángulos suman 87 grados. Cuenta con tracción total permanente automática, bloqueo central y una altura libre de 258 milímetros. El Toyota Land Cruiser es el todoterreno por excelencia y totaliza 79 grados entre sus ángulos característicos. Tiene tracción total permanente con reductora, bloqueo central, torso trasero y una altura libre de 215 milímetros. David, ya están los vehículos yendo al primer obstáculo, se están colocando con una imagen además muy representativa, muy bonita y ya sabes, quiero un pronóstico, quiero saber qué opinas, qué crees que va a pasar, porque puede haber sorpresas, ¿eh? Bueno, yo creo que hoy tenemos la fase de grupos realmente porque tenemos cada coche, cada uno en su estilo, es un 4x4 muy diferente. Tengo seria convicción de que el Touareg y el Duster lo van a hacer muy bien y yo creo que mi pronóstico es que va a estar tan reñido que incluso el todopoderoso Land Cruiser no va a ser un ganador tan claro. Tú mismo lo has dicho, el todopoderoso Land Cruiser, un vehículo que a nosotros en diferentes pruebas, diferentes escenarios hemos probado y hemos comprobado de lo que es capaz. Es un cabeza de serie, claramente, clarísimo, pero veremos a ver qué ocurre. Vamos a presentar, si te parece, el primer obstáculo. Vamos a ello. El camino roto es una prueba sencilla para un todoterreno, pero muy complicada para un sub de asfalto. El punto más crítico es el pedregal del principio, donde los coches pueden quedar atrapados y golpear abajo. Cuenta con una trampa de barro y un descenso complicado justo al final. Pues empezamos ya con el camino roto, el no tan fácil camino roto. Efectivamente, es momento ahora ya de conectar con el circuito. David está listo, Elena está lista, así que... Elena, ¿cómo está el día hoy por allí, por Ocaña? Hola Juanma, hola compañeros, saludamos desde Ocaña, donde hoy de momento tenemos un día muy soleado, una temperatura muy agradable, hay 22 graditos, lo que pasa que no tenemos la brisa. Vamos a ver cómo va avanzando la jornada y para hablar de esa jornada estamos con David, al que le vamos a pedir un pronóstico sobre lo que puede ocurrir. Bueno, empezando por el Duster, es un coche con unas cotas fantásticas, sobre todo de ángulo de entrada y salida, pero yo creo que hoy el espectáculo lo van a dar los dos grandes, el Volkswagen Touareg y el Toyota Land Cruiser, que a priori, y antes de pasar los obstáculos, tengo la sensación de que van a estar mucho más igualados de lo que mucha gente piensa. Bueno, pues yo creo que con esta información ya podemos empezar a hacer nuestras primeras quinielas, a ver cómo se nos da en esta jornada, ¿no, David? Venga, pues vamos adelante con las pruebas y a ver lo que pasa. ¡Vamos a ello! 3 coches muy diferentes, pero que pueden dar la sorpresa de lo igualados que pueden estar. Vamos a ver qué pasa. Llama muchísimo la atención ver un Duster convocado en este Mundial, ¿eh? Vamos con el Dacia Duster y llevo simplemente el bloqueo del diferencial central. Al ser un coche manual me costará más ir más despacito. Y vamos a ver qué tal se comporta. Este Dacia Duster es
pérdidas de tracción Un SUV pequeñas. con unas capacidades todoterreno, ojo, No tan sobre todo pequeñas. unas cotas muy buenas. Es que el Duster al final, gracias a esta Delante, en receta algún sitio de que he cogido la cachoracia, trazada ¿no? Con un equivocada. coche barato, un coche sencillo, un coche simple, que hereda una tecnología ya Sí, creo que eso lo he sobradamente metido, voy a intentar contrastada en evitar el ese grupo punto. Renault, Nissan o Mitsubishi también. Pero es, digamos, hacer el 4x4 más sencillo y barato posible. Ojo, ojo, porque se está llevando ahí... Grandes dificultades para el Duster. Que ha arrancado un trozo de... Algo arrancado, ¿eh? No sé el qué, pero se ha llevado una roca. Y ahora sí he cogido la trazada correcta. En el primer caso me he metido por donde no era y he dado abajo. Y en el segundo he corregido y ha sido fallo mío. La familia que se compra un Duster sabe que un Duster puede subir por ahí. ¿A que no? Es verdad que la mayoría que se compran son 4x2, pero Bueno, también es cierto, ojo sí. a lo que es capaz de este 4x4, porque además tiene una altura libre al suelo, que tengo aquí el dato, de 21 centímetros. O sea, esto es mucho más de lo que ofrece la mayoría de SUV en el mercado. Y además tiene unos bajos, la verdad, muy sencillo, no tiene, digamos, es difícil que toque en cualquier sitio, y si toca tampoco tiene ningún elemento crítico para que rompa. Sí. Pero yo creo que el Duster es ese 4x4 que te obliga a hacerle de todo, porque es que no te importa. Según aquí, los datos que tenemos, como dato de interés, bueno, vamos a ver primero cómo... A ver cómo hace esta parte, que es crítica. Aquí levanta la patita derecha, obviamente. Bueno, estamos viendo las vergüenzas del Dacia Duster, pero... Sí, acabo de ha sido levantarle sin la querer. falda para ver Ha sido todo lo sin que hay querer, debajo. ha sido sin querer, no pasa nada. Ha tenido algo de dificultad, ha tenido Sí. algún problema al principio. Yo creo que David comentaba que se había equivocado de trazado o algo así, eso me ha parecido entender. Sí, habrá comentaba que verlo. se había ido un poco, se había desplazado un poco de la trazada original, ha rectificado y no ha sufrido tanto, pero es verdad que bueno, se ha visto como por tracción y un poco por el control de tracción tampoco iba tan fino, y también es verdad que lleva un cambio manual que te obliga un poco a emplearte más. Pero yo creo que no la ha hecho mal el Duster, sufriendo, sí, pero ha llegado sin problema. Estamos hablando de un vehículo muy barato, un vehículo bastante sencillo, pero que al final cuenta con unas cotas tan buenas. De hecho, tiene un ángulo de ataque superior al de la Toyota Hilux, al menos según estamos viendo aquí. Efectivamente, tiene 30 grados y la Hilux tiene 27. Que, ostras, estamos comparando ya una de las mejores pick-up del mercado, ¿eh? Claro, es que al final la forma esa que tiene ese morro, pues le ayuda mucho. Le ayuda mucho. Luego veremos a ver qué es capaz de hacer cuando se le ponga en dificultad la capacidad de tracción, porque al final... Ojo tiene que ya los David Arce diferenciales está montando en abiertos. el Touareg con motor V6 TDI, que bueno, ya el V8 desapareció, que era el monstruo. Era el monstruo, sí, era el el monstruo monstruo. TDI. Coche ya de lujo, sub de lujo, Y suspensión neumática, ¿eh? y un coche heredero de una tradición 4x4 muy buena. Vamos allá con el Touareg y llevo el modo off-road, la carrocería arriba de todo, y dentro de los modos off-road llevo el modo automático, porque los modos de gravilla y nieve dejarían patinar las ruedas más. Venga, vamos a ver. Y Un ahora coche mismo que tiene esto dos no nos diferenciales interesa. bloqueables, pero automáticos. Aquí el conductor no Vamos a puede hacer quitar- nada más que Bueno, poner el modo off-road. el sensor de parking tendría que buscarlo. así Vamos que a ver lo cómo veo. avanza. Vamos a ver. Vamos allá. Sobre todo las ruedas, hay que Sí, estar sí, muy a- atentos. A ver cómo actúa el control de tracción. Ligera pérdida. Esta La se piedra me de pone antes una del piedra Duster. que quedó ahí suelta de antes. Uf, Pero lo estoy Fíjate qué haciendo control. fácil, ¿eh? Con una Fácil. Muy solvencia fácil, total. fácil. Total. Touareg, Sí. para mí es uno de los vehículos que más me gusta de la marca Volkswagen, ¿eh? Yo creo que el Touareg, después de la sorpresa del Volvo XC90, puede ser el mejor SUV de este Mundial 4x4. Habrá que ver con quién se enfrenta y bueno, al final hay que valorarlo todo en conjunto, pero puede ser. Históricamente lo ha sido siempre, el Touareg ha sido una referencia Sí, ha sido una entre referencia. los SUV 4x4. Desde que perdió un poco la reductora, ya pues es al final las marcas pues van evolucionando, van cambiando de filosofía sus vehículos. En este caso el Touareg pues ahora es un vehículo un poquito más de lujo, ¿no? De hecho, yo diría que es el que más calidad percibida tiene dentro de la marca. Sí, yo creo que a día de hoy el Touareg se ha convertido en un SUV, un referente de eso, de un buque insignia de Volkswagen. Es el coche, la misma plataforma que emplean Audi Q7 y Porsche Cayenne. Ha perdido la reductora, también ha ganado un cambio automático con más relaciones que un poco hacen que esa reductora Importante esta imagen. casi perdona, David. toca en la estribera izquierda. Ojo, mira, fíjate lo cerca que ha estado ahí. Llevar la suspensión en su máxima cota, ¿tú crees? Sí, ¿no? suspensión neumática y por la diferencia que hay entre el paso de rueda. Ese pitido es muy molesto. Sí, el dichoso sensor de aparcamiento. David, por favor, Desactívalo ya. desactiva eso. Pero bueno, yo creo que aquí fácil, muy fácil. Muy fácil. La clave va a estar en Cruzamos cómo de la fácil meta. se va a ver frente al Land Cruiser. Estamos hablando Sí, del Toyota
Land Cruiser. Sí, es un coche que hay que hacer una reverencia. Hay ¿no? que hacerle una Hablar de 4x4. reverencia, sobre todo porque hay que respetar a los coches con tanta historia, con tantos cambios estéticos, Sí. porque para mí ese es el punto único que no me termina de convencer. Tiene quizás la estética menos agraciada, bajo mi punto de vista, de este mundial. A mí no me termina de convencer cómo está hecho el Toyota Land Cruiser, más viendo cómo empezó siendo. Claro, yo creo que le hace falta recoger un poco esa moda de vuelta a lo neo-retro, ¿no? Sí. A la estética más clásica. Y yo creo que a Land Cruiser le vendría muy bien para ganar el único punto que le falta, que obviamente es el diseño exterior y el interior, que también se ha quedado un poco desfasado. Vetusto, ¿no? Podríamos decir. Pero aún así sigue siendo pues, un coche muy codiciado pues, por muchos tipos de cliente. Al final un Land Cruiser es una apuesta segura en fiabilidad, en capacidades 4x4. Sí que es verdad que estamos ante un vehículo que ya ha pasado el tiempo por él, que ya ha recibido actualizaciones, pero bueno, lo comparas con un Touareg, la XC90 se nota. Con el Land Cruiser llevo la reductora puesta, es el único vehículo con reductora en la fase de grupos de hoy, y llevo el control de tracción en modo rocas. Importante esto, ¿eh? No voy a poner el control de avance autónomo para que seamos capaces de ver si patina o no patina. Vamos allá. Bueno, nos comenta David que el Crawl Control no lo va a utilizar. Exactamente. Ha puesto el control de tracción un poco en modo rocas y el Toyota Land Cruiser de momento está teniendo entre 0 y ningún problema. Sí, avanza. Por ahora yo diría igual de bien que el sin Touareg. ningún problema. Es verdad que estamos ante Cero patinamiento. un camino roto que para este tipo de Cero vehículos intervención. es muy fácil. Es decir, hay que admitir que este tipo de vehículos con una tracción 4x4 ya avanzada lo hacen muy fácil. Es un coche muy confortable, tanto Cero. tú como yo lo hemos conducido y la sensación que aporta... Bueno, vamos a ver un momento el camino roto, la poza de barro. Bueno, de barro, más que de barro parece ya arcilla seca, pero lo que estaba diciendo, es un coche confortable, que cuando lo llevas por este tipo de caminos no vas botando, es un vehículo que transmite una sensación premium al conducirlo. Además ahora en la última actualización también ha mejorado su motor, es más potente, también ha revisado su equipamiento para ganar. Es decir, es un coche que se nota que tiene cierto regusto añejo, por decirlo de alguna manera. del pero mercado. bueno, también tiene que ver un poco con el cliente objetivo que tiene este vehículo. Al final es un cliente un poquito quizás... Estamos ante la idea del todoterreno que ha viajado más, ha virado más hacia el enfoque sub, ¿no? Ojo, Aquí, fíjate que ni descuelga. articula muy bien este vehículo. Ese eje rígido trasero se nota, cómo se adapta muy bien al terreno, se mueve más la carrocería. por Al su final, confección. Y lo cruzamos que comentabas, la el eje rígido es pues, una barra muy gorda, digamos, que une dos ruedas que, obviamente, cuando una está arriba, pues, empuja a la otra, ¿no? Sí, en pura- 4x4 marcan la diferencia, porque es verdad que el Touareg, por ejemplo, se ve como su suspensión independiente trabaja muy bien, pero aquí obviamente le da una ventaja al Land Cruiser al poder adaptarse con dos ruedas al mismo tiempo a ese tipo de obstáculo como el que estábamos viendo. Vamos a ver las repeticiones, Clavero. Estamos aquí viendo el Duster cómo le ha costado, ¿eh? Sí, sí. Le ha Y eso que costado. lleva neumático mixto, es decir, Segundo ya intento, fíjate. En el segundo intento lo pasa Mismo- sin problema. mismo punto de visionado. Yo creo que aquello Lo tiene empate, claro. Elena, primera prueba. ¿Cómo lo habéis vivido desde allí? Mira, Juanma, no sé cómo estarán las apuestas del resto, pero las mías, la verdad que después de esta primera prueba van un poquito regular. Así que vamos a preguntarle a David cómo lo ha visto él para que la gente pueda comprobarlas también las suyas. Bueno, empezando por el Duster, hay que aclarar que este camino roto es un camino por el cual prácticamente ningún usuario se atrevería a subir con ese coche, aunque en las tomas somos conscientes de que la cámara aplana mucho las pendientes y hace más simples los obstáculos a la vista. Es un obstáculo complicado y lo ha subido sin apenas dificultades. Y respecto a los otros dos, he apreciado una ligera diferencia a favor del Toyota Land Cruiser, pero es muy pequeña, es un pequeño patinamiento que ha tenido el Touareg y que no me atrevería a decir que fuera más allá de un mínimo margen. Así que vamos a ver cómo evolucionan las otras pruebas antes de decir quién gana y quién pierde, porque aún queda mucho por jugar aquí. Bueno, pues vamos a ver si con estas impresiones yo puedo remontar en mis apuestas y nuestros espectadores seguir adelante. David. Yo digo una cosa, antes de nada, o sea, menudo moreno van a coger aquí en el circuito 4x4, porque el sol brilla Sí, fuerte, ¿no? ¿eh? Sí, el sol brilla fuerte. Estamos pues ante una de las condiciones, según contaba antes David, más idóneas para este tipo de circuito, pero es cierto, y yo me gustaría puntualizar, que cuando el terreno está excesivamente seco,
a veces no es, digamos, una ventaja precisamente a la hora de abordar ciertos obstáculos. Se hace muy duro tanto para la mecánica como para, digamos, encontrar la trazada perfecta. Sobre todo porque hay obstáculos con el terreno muy resbaladizo. Entonces, en fin. De momento, ¿cómo va tu impresión? ¿Qué crees que va a pasar? La verdad que el Duster me esperaba algo más en este camino roto, porque es la prueba más sencilla que tenemos por ahora, pero sobre todo me quedo con el práctico empate que hay entre un Touareg, que volvemos a decir un sub de lujo urbano, que no pisa el campo además que para ir al cortijo de turno, y el todopoderoso Land Cruiser. Los dubis suaves son fáciles para un verdadero 4x4, pero muy profundos para un sub de asfalto. El punto más crítico está a mitad de camino, donde los coches pueden perder tracción y rozar abajo. ¿Dubis de nuevo, David? Pues aquí estamos. Yo creo que aquí claramente el Duster es donde más va a brillar, gracias a esa concepción de vehículo sub muy alto, con muy buenas cotas todoterreno. A ver qué nos cuenta David, porque el problema que tienen estas pruebas es que al hacerlas sin inercia, ¿vale? Al final el Duster aquí, claro, el Duster si fueses con inercia, al final, pues como no da en ningún lado, pues lo haría mucho mejor. Yo creo que esto lo hacemos con inercia y viendo el tamaño de los triángulos inferiores, de los palieres, yo creo que el coche se descuajarinca, se la suma con velocidad. La verdad es que no sé muy bien si el chasis se aguantaría. Al final es un coche barato y, hombre, el ahorro de coste está en algún punto. Pero fíjate qué bien trabaja, o sea, va sobradísimo. Va sobradísimo. Sí. ¿Cómo avanza? David Artez tampoco tiene ahí ningún problema en darle un poquito de gas. Al final los coches que tienen buenas cotas te dan mucha confianza cuando vas conduciendo en campo. Ojo. Ojo. Ahí es donde tiene el problema el Duster. Cuando le pones en compromiso al control de tracción, pues vemos que no es un control de tracción tan preciso como otros que hemos visto. Fíjate que yo veo aquí a lo mejor un fallo, lo que es en el planteamiento de este coche es que le hace falta un control de tracción más agresivo, como el que lleva un Jimny. A lo mejor no llegará a ese punto, pero sí que teniendo una tracción 4x4 buena... de descuajaringar, has dicho, con el control de tracción del Jimny, un Duster lo partes ahí en dos, seguro, vamos, no lo sé. Pero si le pusiera ese control de tracción, este coche podría ser prácticamente invencible gracias a su relación peso-potencia. Invencible en cuanto a calidad, relación sí, claro, calidad-precio, ¿no? Digo en su coste. En fin, lo ha hecho sin ningún tipo de problema el Duster. Y bueno, ha sufrido ahí un pelín que bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros en casa, pero yo creo que hay que puntualizar que ahí ha sufrido un poquito con el control de tracción. Ha sufrido, lo veremos en las imágenes, pero ahora es turno del siguiente contendiente. Vamos con y en este caso... Un Touareg que pinta maneras, muy buenas cotas gracias a la suspensión neumática, tracción 4x4 bastante decente y bueno, ¿será el rey de los sub de 4x4? El tema es que te voy a dar un dato, el que pase segundo de grupo, ¿vale? Segundo en esta fase de grupos, se enfrenta nada más y nada menos que a un Defender. Por lo tanto, no le interesa nada a este Touareg quedarse segundo de grupo, así que más vale que lo haga perfecto. En el Volkswagen Touareg voy con el modo todoterreno auto, porque los otros modos permiten resbalamiento. Y la suspensión arriba de todo, para no tocar en ningún sitio. Vamos a intentar silenciar el sensor de parking. Te lo agradecemos, siléncialo. A ver, ahora. No es capaz, bueno, está desactivando el control de parking, avanzando unos dubis. Vamos, despacito. El Touareg te permite este tipo de licencias. Tiene tantos sensores este coche que es difícil apagarlos. Aquí está ya, obviamente, explicando ya un poco el planteamiento de este coche. Es un sub para ir con los niños a hacer la compra semanal, a lucirte y poco más, pero me parece encomiable que Volkswagen, pese a esa evolución más hacia sub que ha tenido, haya mantenido el espíritu con el que nació el Touareg, que era demostrar que bueno, un coche urbano de lujo y bueno, ese planteamiento puede cumplir en 4x4, aunque nadie, y yo creo que poco al fuego no me quedo, nadie haya hecho ni la mitad de lo que está haciendo hoy. Bueno, vaya por delante, Clavero, que al final Volkswagen sí que promociona este vehículo como, por ejemplo, en experiencias, en Driver Experience, con clientes y con prensa también, bueno, pues muestra las capacidades que tiene el Volkswagen Touareg. Ojo, no lo ha abandonado de momento. De tracción durante lo que estamos viendo de momento es que ha trabajado muy poquito el control de tracción. Muy fácil también, muy fácil. Y lo ha hecho súper fácil. También es cierto. Muy bien, ángulos va sobrado por lo menos en esta prueba de dubis. Bueno,
Esto, aquí también yo creo que David ha ido un poco... Iba a decir despeinándose, pero mejor el comentario. No seas malo, Clavero. Tenemos, Duster le ha costado un poquito, tenemos que el Volkswagen Touareg le ha costado prácticamente nada, y si el Toyota Land Cruiser lo hace absolutamente perfecto, ya se empezaría a distanciar. Sí, ligeramente, pero ahí se vería ya la diferencia con respecto al Touareg, que es hoy claramente su principal enemigo. Volkswagen Touareg, no te interesa enfrentarte al Rover Defender. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas. David, turno del Land Cruiser. Tengo ganas de ver a ver si qué ocurre. el Land Cruiser consigue distanciarse del Touareg, que está difícil, está difícil. Venga. Está difícil. Vamos a verlo. Fíjate ahí, Fernando y Fernando con su Elena, gorrito de explorador, ¿no? Está ahí haciendo... sombrerito de explorador, a ver si ven un saltamontes por allí. Venga, a ver qué nos cuenta David. Con el Land Cruiser vamos en modo rocas, pero no llevo el control de avance autónomo. Voy a hacer igual que antes. Para detectar patinamientos necesito desconectar el control de avance autónomo. Así que vamos allá. Hay que puntualizar que si activamos el Crawl Control, que es una de las maravillas tecnológicas de Toyota, pues el coche avanzaría por sí solo. Ponemos velocidad y el coche avanza. O sea, esto lo hace tan fácil que al final le quita todo el interés a esta prueba, Sí. porque bueno, el coche lo hace. Que se podría hacer, sí, pero aquí queremos ver de qué es capaz el coche, Entonces, porque eso es lo difícil. Por supuesto voy en reductora, que los otros dos coches no llevan, lo cual me permite un control bastante mejor de la velocidad ultra lenta. Ningún problema. Cero problemas. Me recuerda un poco, voy a decir algo que no tiene mucho sentido, pero me recuerda el Land Cruiser un poco a un dinosaurio. Tiene así una estética tan... un poco prehistórica, me da la Sí, sensación. tiene una estética noventera, ¿no? Yo creo que con Sí. lo que ha cambiado todo, o sea, lo pones al lado del Defender, lo pones iba a decir el Clase G. El Clase G yo creo que ya es setentera, ¿no? Setentera, bueno, pero me gusta más, ¿eh? Setentera que noventera. Pero aún así me gusta mucho la presencia que tiene este coche. Y bueno, un punto que me gusta mucho, llamadme aquí clásico o lo que queráis llamar, pero ese volante de madera, ese tacto de carroza que tiene este coche. Toyota Land Cruiser. Bueno, esto... No sé si es de es una carroza, sí, la verdad, una carroza muy, muy, muy capaz. Y cruzamos la línea de meta sin detectar, al menos desde el interior, patinamiento alguno en ninguna de las ruedas. Lo está comentando, no ha sufrido patinamiento. Hay que ver las imágenes. Si vamos a la repetición, Pero a ver qué pasa. si comprobamos que en imágenes se ve que el Toyota Land Cruiser no ha deslizado y el Volkswagen Touareg sí, se distancia un poquito a falta de lo que ocurre en la tercera Claro, prueba. la pendiente anti-sub, pero ya ahí tenemos un primer atisbo de dónde puede estar la gran diferencia entre el Touareg y el Land Cruiser. Vamos a ver las repeticiones. Vamos a ver las ¿no? Que repeticiones. en ese momento, y también ver un poquito mejor en detalle el Duster. El Duster da una sensación también de intocable, ¿no? Yo soy de los que a mí el diseño del Duster me gusta, ¿eh? Sí, sí. Tiene esa idea de robustez. Incluso el nuevo Sandero, está súper bien. No viene mucho al caso ahora, pero... Y aquí está la clave, mismo enfoque. Hay que puntualizar que aquí, por ejemplo, estamos compitiendo suspensión neumática con suspensión convencional. Sí. Y cero problemas, ¿eh? Bueno, David empieza a tenerlo claro. Está viendo él también las avanza el Touareg repeticiones. prácticamente plano, ¿eh? En fin, va a llamar a Elena. Conectamos con el circuito. Elena, hemos visto cómo el Duster se peleaba con los Dubis, pero ¿qué nos cuenta David? Así es, Juanma. El Dacia Duster ha tenido algunos problemillas en los Dubis fáciles, pero bueno, ¿quién mejor que para darnos una valoración que David, que lo ha vivido en primera persona y desde dentro? David, ¿cómo han sido estos Dubis? Bueno, es verdad que el Duster ha tenido algún problemilla. Quiere esto decir que ha tenido un pequeño resbalamiento y ha tenido que trabajar un poquito el control de tracción, pero de cotas ha ido sobrado, e incluso para salir por la rampa de salida, que es bastante empinada. Y entre los otros dos es verdad que he percibido y he visto en la repetición algún patinamiento en el Volkswagen que no he visto o no he encontrado, desde luego yo no lo he encontrado, en el Toyota. Así que de nuevo, por un estrechísimo margen, el Toyota lo hace algo mejor que el Volkswagen. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan en la cuesta anti-sub, ¿no? Última prueba, y ahí es donde será ganar, perder o morir. Vámonos a ello. David, te voy a dar otro dato. Si el Toyota Land Cruiser queda primero de grupo, ¿sabes a quién se va a enfrentar? Eso es lo que yo quiero saber. ¿A quién se enfrentaría?
Un duelo fratricida. Toyota Hilux. Ostras, o sea, se quedaría en casa la cosa. Yo, si fuese el Land Cruiser, quizás me dejaría ganar ahora para no tener que enfrentarme a un familiar, ¿no? Como es la Toyota Hilux. Pero bueno, de momento, a lo que estamos. ¿Cómo estás viendo esta fase de grupos? Pues interesante, me gusta ¿no? verlo tan reñido, sobre todo en la parte alta. El Duster claramente se ha diferenciado ya, cumple sobremanera, pero bueno, al final es un sub pequeñito y lo hace mucho más, pero Sí. ahora quiero ver si la pendiente anti-sub hace honor a su nombre y realmente aniquila al Touareg y al Duster, bueno, a ver cómo lo hace, pero bueno, quizá a lo mejor tenemos sorpresa con el Land Cruiser y el Touareg, o no sé, pero tengo ganas. Me parece que está ahí llegando David. Vamos a ver el siguiente obstáculo. La pendiente anti-sub es la estrella de la fase de grupos. Tiene un 50% de inclinación media y el punto crítico se produce cuando las ruedas tienen que pasar por el gran agujero que está arriba a la derecha y el contacto con el suelo se queda prácticamente en 2 ruedas. Momento de la verdad. Este yo creo que va a ser ya la batalla final. Aquí es donde se va a dejar muy claro. Mira, yo si sube el Duster, hay que apostarse a algo. ¿Qué nos apostamos si sube el Duster? El Duster es un coche manual sin reductora, así que voy a tener muchas dificultades para subirlo lentamente. Voy a intentarlo sin quemar embrague. Diferencial bloqueado, central y control de tracción. Haz lo que puedas. Vamos a ver. Haz lo que Me puedas. gusta ese modo de conducción. Pero haz lo que puedas. es que tiene toda la razón, porque Gas a fondo. ¿Es la electrónica la que me sube o no? Gas a fondo, gas a fondo. Trabaja. Gas a bueno, fondo. oye, el primero lo ha superado. Gas a fondo Segundo todo el cruce de tiempo. puentes. Ojo. Sigo con gas a fondo. Vamos ahí el Duster, vamos el Duster ahí. Se va para atrás, pero yo tengo el gas a fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! No te quedes ahí, por favor. No te quedes ahí. Ahí, cambia. Bueno, ahí David, eso es válido, ¿eh? ¡Vamos que llegas! Muy bien. Y llegamos arriba, sobrecalentamiento de la tracción integral. Pero aquí no pasa nada. Al límite de sus fuerzas y de las mías, porque hace muchísimo Está sufriendo calor. David hoy, está empleando esa Pero fondo. cruzamos la meta con el Duster. La pendiente anti-sub ha sido vencida. Bueno. Vamos a tener que lo primero vamos a tener que cambiarle ya el nombre al obstáculo porque al final... Pues nada, nos hemos equivocado de Vamos. nombre. Pendiente anti-sub, pues todos han pasado menos uno. Y porque estaba lesionado. El Dacia Duster a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, No, totalmente. de verdad, yo pensaba que no iba a subir, ¿eh? Creía que no iba a subir. Yo tenía ciertas dudas, sobre todo por esa posibilidad de que el control de tracción fuese demasiado tímido, porque especialmente ya hemos visto en otras pruebas que sufre demasiado. Ha llegado con alarma de temperatura, hace un día de mucho calor, pero ha llegado. Ha llegado. Lo sufriendo, pero ha importante llegado. es llegar, a pesar de que ahora ya pues, se ponga las vendas y le lama un poquito las heridas. Ha llegado y ha cumplido con creces. Buena sorpresa del Duster, me ha gustado. Turno del Volkswagen Touareg. David, Aquí está mi favorito de hoy. Aquí ¿es tu está. favorito? Este va mi favorito de hoy. Bueno, mi favorito entonces es el Land Cruiser. Con el Volkswagen Touareg he puesto de nuevo el modo off-road, automático, y he bajado la suspensión al nivel intermedio para que tenga más recorrido en extensión y en compresión y pierda menos contacto con el suelo si es que lo pierde. A partir de ahí, Bueno. vamos allá. No tengo reductora, pero voy fijando a la primera velocidad, que es cortísima en este coche. Y está hecha Claro, aquí, precisamente para esto eso. es importante que comenta David, porque no tenemos reductora, pero tenemos una caja de 8 velocidades con una primera tan Claro, corta. la primera es que hace que- prácticamente pues una marcha... Fíjate cómo se Patinamiento. adapta al terreno, empieza ahí el control de tracción, Patinamiento, Ué, pero actúa muy rápido, que ahí actúa está la rápido, clave. pero yo me esperaba que subiera incluso más fluido, ¿eh? Yo también. patinamiento final A ver, problemas no ha tenido. y con un cierto esfuerzo mecánico voy a cruzar la meta. Problemas no ha tenido. Yo creo que a lo mejor le pesa algo que tiene un control de tracción muy reactivo, es decir, no está permanentemente trabajando, sino que espera, tiene una especie de retardo, y yo creo que eso a lo mejor hace que pierda un poco de capacidad. ¿Sabes a quién o a qué coche me ha recordado un poco la forma de subir del Volkswagen Touareg en este obstáculo? Al XC90. No, a un Lamborghini Urus. Bueno, pues, te digo una cosa, es la misma plataforma y prácticamente, aunque hay una diferencia del triple de precio Bueno, y pero- un poco de caballos, es interesante porque al final ha subido relativamente fácil. Sí. Al final lo que se está viendo pues, es que el control de tracción, si lo compartes con otros vehículos o más o menos similar, pues estaríamos hablando de resultados muy parecidos en coches muy diferentes. sí, la verdad que está yendo muy bien esta Touareg.
Turno de mi favorito. Aquí ya el Land Cruiser solo tiene una opción, que es subir de forma incontestable, es decir, sin dudar, sin patinar. Con el Toyota Land Cruiser hemos bajado también la suspensión trasera neumática al nivel normal, porque aquí no vamos a poner en cuestión ni la altura del suelo, ni el ángulo ventral, ni nada. Y le damos más recorrido a la suspensión en extensión y en compresión, para que las ruedas no pierdan contacto con el suelo. No voy a utilizar el sistema de avance autónomo, voy a utilizar el sistema de control de tracción en modo rocas, que es el que menos patinamiento permite, para intentar ver diferencias con el Touareg. Y vamos allá. Yo creo que sube casi sin deslizar, sin derrapar nada. Fíjate lo que te digo. Yo creo que también. ¿Crees que también? No. Bueno. Fíjate, o sea, fíjate, al final aquí está la constatación de que el Land Cruiser... Apenas ha habido un instante en el que la rueda delantera derecha ha patinado prácticamente en nada menos de un segundo y ha subido con la reductora como si estuviera casi asfaltado. Ahí está. Efectivamente. Quizás es algo subjetivo mío, pero habiendo visto ya al Defender, al Mercedes G, a la Raptor, quizás el Land Cruiser esté un poquito infravalorado por el público, ¿o es solo mi impresión? Yo creo que al final hay tanta evolución en 4x4 y sub que creemos que la receta antigua del Land Cruiser no funciona, pero al final está demostrando ser posiblemente de las más válidas del mercado. Bueno, vamos a ver las repeticiones, que son interesantes. ¿Cómo está sufriendo el Duster para subir? ¿Cómo está sufriendo? Ese neumático yo no lo querría. Mira, un cuarto de neumático en el suelo, otro cuarto, los alambres, pero sube. Lo importante es que suba. Aquí está la clave. Fijaros bien, rueda delantera, rueda trasera. Ahí está la clave. Ahí está. Mientras uno avanza, el otro se queda un poquito hasta que el control de tracción lo impulsa hacia arriba. Está bastante claro. David, yo creo que lo tiene claro. Está viendo las repeticiones, pero tampoco hay mucho que ver. Lo ha podido ver o sentir desde dentro. Así que, Elena, impresionante la lucha que protagonizan los sub en esta prueba. Así es, Juanma. Hemos tenido bastante pica con el Dacia Duster, que se atraganta un poquito en esa cuesta anti-sub. Y bueno, más igualdad entre los otros dos coches, entre los otros dos rivales. David, cuéntanos, ¿cómo lo has visto tú desde dentro? Desde dentro ha sido una épica absoluta del Dacia Duster, llegando arriba al límite de sus fuerzas, el límite total de sus fuerzas. Y entre los otros dos la diferencia ha sido pequeña, pero clara. La repetición me ha confirmado lo que he percibido desde dentro. Mayor patinamiento del Volkswagen Touareg y mayor seguridad, mínimo patinamiento del Toyota Land Cruiser. Por lo tanto, el orden en este caso está bastante claro. Primero, el todoterreno puro Toyota Land Cruiser. Segundo, el Volkswagen Touareg, el sub de lujo muy capaz. Y tercero, un increíble Dacia Duster. Ojo con el Duster, sus cotas y su precio y su capacidad 4x4. Todo un coche muy capaz por muy poco dinero. Bueno, Juanma, no sé si en el estudio queréis decirnos algo más, pero aquí las cosas están bastante claras. El todoterreno esta vez ha impuesto su ley. Que no se caiga Elena, lo primero. Muchísimas gracias, Elena, pero parece mentira que me hagas esa pregunta. Necesito un titular, necesito una frase que resuma en poquitas palabras lo que ha ocurrido en esta fase de grupos. David, nos dice Juanma desde el estudio que, bueno, ya que se nos da también, vamos a ver si podemos dar un titular sobre esta fase de grupos que resuma un poco lo que hemos visto. Épica del Duster, increíble el Touareg, a ver quién lo elimina en fases posteriores, y el todoterreno puro que ha acampado a sus anchas y ha ganado con claridad. Bueno, Juanma, ahí la tienes. Yo espero que vayas a hacer un diario con esta frase y con las que vengan. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, David Clavero. Una última reflexión breve sobre lo que hemos visto hoy. Pues bueno, al final yo creo que era eso, era lo esperable, lo previsible, pero sobre todo yo creo que era un poco lo que demuestra que el Land Cruiser es un 4x4 de verdad y que el Touareg es un muy buen sub 4x4. Pero para mí yo me quedo con lo que decía David Artés, es la épica del Duster como coche simple, sencillo, barato, pero muy buen 4x4. Y yo quiero un Duster 4x4. Bien, pues para los espectadores tenemos en el lado izquierdo, cuartos de final, Jeep Wrangler Rubicon frente a Ford Ranger Raptor. Debajo, en el lado izquierdo también, Mercedes Clase G y Suzuki Jimny. En el lado derecho tenemos al Volkswagen Touareg contra el Land Rover Defender. Telita, telita. Y por último, el duelo fratricida, el que nos va a dar un poquito de pena, el Toyota Land Cruiser frente a Toyota Hilux. Ojo a la que se viene.
Bueno, pues terminan las fases de grupos en las que hemos dado una oportunidad de lujo y de lucirse a 5 de los mejores sub fuera del asfalto. No podemos despedirnos sin antes reconocer el enorme mérito del Dacia Duster, uno de los coches más baratos del mercado que, gracias a sus excepcionales cotas y características mecánicas, ha logrado superar todas las pruebas con nota. Obviamente no ha sido suficiente para colarse en cuartos de final, pero cada uno que saque sus propias conclusiones. Vayan comprando palomitas y reservando el mejor sitio de vuestro sofá, porque a partir de ahora empiezan las curvas. David. Tengo ganas de ver ya esos duelos fratricidas. ¿Cómo se va a poner esto? Hasta pronto. Hasta luego.